Buenas tardes, ingeniero Guayama. Un gusto tenerlo por acá. Y bueno, nos gustaría conocer un poquito más sobre usted, así que si gusta puede introducir un poco de usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos nuestros colegas forestales y a todos los chicos del Centro Federado. Gracias por la invitación. Eso quería, por eso quería comenzar. Primero, mi nombre es Guillermo Guayama Andrade, yo soy ingeniero forestal. Ya llevo trabajando cerca de 5 años en el sector, en distintas áreas, pero sobre todo en el tema de plantaciones forestales, el tema de trabajo con comunidades nativas. Y bueno, eso principalmente, ¿no? Parte de mi expertise como ingeniero forestal. Muchas gracias. Ahora empezaremos con la serie de preguntas. Empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿qué retos existen para el manejo forestal con miras posteriores al Bicentenario? Bien, gracias por la pregunta. Es bastante interesante, la verdad, porque el bicentenario pues es un tema que nos permite personalmente eh, volver a cero, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, esta pregunta es como tener una nueva oportunidad para poder hacer que el sector forestal sea, sea lo que debería ser, ¿no? Sea que tenga mayor participación dentro del Perú, ¿no? Dentro del protagonismo que debería tener un sector como el forestal en el desarrollo del Perú, ¿no? Entonces, pienso yo que por donde deberíamos partir es cómo es que nosotros conceptualizamos el tema de manejo forestal, ¿no? Para mí, por ejemplo, es que el aprovechamiento del bosque sea sostenible, ¿no? Que todas las actividades que se den dentro de los bosques, de nuestro sector, sea de manera sostenible y que sea pensado en las generaciones futuras, ¿no? Obviamente esto tiene muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si queremos definir a qué retos vamos, si queremos entrar un poco más a detalle cuáles son los grandes objetivos que deberíamos conseguir para poder tener un sector forestal en un bicentenario que nos trae bastantes sorpresas, la verdad. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Que ha venido a menos bastante de los sectores, no solamente el sector forestal. Entonces, para mí, podría considerarlo en 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, la información o la investigación, ¿no? Principalmente, que va por el lado de la academia, ¿no? Es necesario seguir investigando y que estas investigaciones se conviertan o culminen, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, desarrollar un proceso productivo para este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, generar emprendimientos con base científica, ¿no? Que de hecho sé que se viene haciendo, pero se necesita reforzar este sistema, ¿no? Se necesita hacer que las investigaciones terminen en un objetivo tangible, ¿no? Eso para mí como primer reto, ¿no? Segundo, podría llevarlo por el tema de la institucionalidad de las entidades, ¿no? Que viéndolo por el punto de que se desarrollen bastante bien, o sea, que tengan un correcto funcionamiento las instituciones, que todas las funciones que se le dan como institución puedan ser realizadas por estas, ¿no? No que dependan de decisiones de estratos un poco más altos en el tema de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, alejándolos obviamente del tema de la corrupción, el tema de la burocracia, que en verdad mellan bastante el tema del sector forestal. En este caso, por ejemplo, hablando específicamente del tema de CERFOR, ¿no? Del Servicio Nacional Forestal, que es necesario fortalecer su institucionalidad y que tenga mayor presencia en el sector, ¿no? En el sector agro, ¿no? Ya que depende del Ministerio de Agricultura. Un tercer punto, yo iría por el lado de la lucha contra la deforestación, ¿no? Ya que está bastante relacionado al tema de cambio climático,
al tema de servicios ecosistémicos, al tema de conservación de cuencas, al tema en general, ¿no? De turismo, por ejemplo, también, ¿no? Un manejo forestal bien llevado, es decir, que sea sostenible, con profesionales preparados y con proyectos bien ejecutados, debería ser una constante en nuestro sector, ¿no? Entonces, por esto, la implementación de este tipo de proyectos que luchan contra la deforestación deberían implementarse de una manera adecuada. Por ejemplo, el tema de las plantaciones forestales, ¿no? Con diferentes objetivos, tanto, por ejemplo, plantaciones forestales comerciales, plantaciones forestales con fines de restauración, entre otros, ¿no? Entonces, es necesario pienso yo, estos 3 puntos. Y podría llevarlo incluso a un cuarto, ¿no? Que es el tema de la participación de las comunidades en el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Sobre sus recursos que se encuentran en sus tierras. Entonces, una mayor participación de ellos en todos los niveles de la cadena de valor es importante también, ¿no? Pienso que en esos 4 puntos, ¿no? Un adicional serían los retos, ¿no? que enfrentamos para un correcto manejo forestal con miras al bicentenario, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sería, ¿cuáles son las oportunidades laborales que deberíamos aprovechar como forestales? Bien, aquí hay, bueno, varios puntos, ¿no? Por analizar. Por ejemplo, depende de la persona o sea, depende de uno, ¿no? Por ejemplo, podríamos analizar en qué quiero especializarme, en qué ofertas existen, si la especialización que estoy tomando, verlo no solamente a corto plazo, ¿no? Me gusta esto, de repente, bueno, encontré trabajo de esto y ya me quedo, ¿no? O sea, suele pasar, pero pienso que deberíamos hacer una especie de previo análisis, ¿no? Una planificación a corto, a mediano y a largo plazo, para que nuestra participación en el sector forestal sea la adecuada, ¿no? Una vez que ya tenemos un análisis de ese tipo, ir por capacitaciones primero, o sea, porque uno de la universidad sale bastante, no digo que con pocos conocimientos, sin embargo, muchos de esos conocimientos que se nos dan, muchas veces en el campo no suelen aplicarse de la manera como se nos indicó, ¿no? Entonces, pienso que debería ir primero el tema de las capacitaciones. Es decir, una vez que ya se hizo el análisis, hacer unos cursos, unos diplomados de repente, ¿no? Unos cursos cortos como para ir entrando al sector, ¿no? Y cursos de alguna forma que sean transversales también a los diferentes temas que se manejan, ¿no? Por ejemplo, a mí hablando en experiencia personal, me ha ayudado bastante cursos, por ejemplo, de gestión de procesos, cursos de sistemas de información geográfica, cursos de seguridad, la seguridad que es tan importante, no solamente a nivel cuando se trabaja en una empresa, sino en campo, ¿no? Y nosotros que tenemos bastante trabajo de campo es bastante importante. Por ejemplo, cursos de gestión empresarial, ¿no? Manejo de indicadores, todos estos temas de alguna forma son, como te comento, son transversales a la carrera, pero que son necesarios para que un profesional se pueda desempeñar en diferentes puntos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues podemos aprovechar oportunidades laborales de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, hablando desde mi expertise, las oportunidades laborales que se me han presentado en plantaciones forestales, un poco en el tema ambiental, y justamente ahora, ¿no? Que viene, gracias a financiamiento de países de Europa, por ejemplo, en este caso de la banca alemana, justamente ha habido un anuncio, ¿no? Del director ejecutivo del CERFOR sobre la aprobación de un nuevo programa forestal, ¿no? Financiado por ellos. Entonces pienso que para fomentar, perdón, la gestión forestal en el Perú, ¿no? Entonces esto va a abrir bastantes puertas y ofertas laborales y que deberían ir
informándose, ¿no? Sobre todo los chicos que todavía están en la universidad, ya deberíamos ir viendo qué es lo que es o a qué nos podríamos dedicar, ¿no? Cuando ya estamos por salir o a mitad de carrera, ¿no? Cuando uno ya se empieza a llenar de más información en el sector, ¿no? Entonces, para que una vez que ya ocurra esto, pues simplemente seamos unos representantes, buenos representantes de la comunidad forestal, en donde sea que nos desarrollemos como profesionales, ¿no? Y obviamente desarrollar nuestras habilidades blandas es bastante importante, por lo tanto, ser mejores personas también, ¿no? Un buen profesional debería ser primero una muy buena persona. Entonces, nada, pienso que por ahí debería ir el tema de las oportunidades laborales, ¿no? Que deberíamos aprovechar, más que ver algo específico, ir viendo nuestras habilidades e ir tasando los lugares a donde queremos ir, ¿no? Entonces, en función a eso vamos a encontrar más y mejores oportunidades, ¿no? Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo el sector forestal puede aportar al crecimiento del país posterior al Bicentenario? ¿Cómo el sector forestal puede aportar al crecimiento del país en miras del posterior al Bicentenario? Claro, o sea, se refería a partir de este año, por así decirlo, en adelante. ¿Cómo puede aportar el sector forestal en los próximos años? Wow, ese tema es bastante complejo. Igual, a ver, podría irme por varios puntos aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema de bosques, el tema de bosques, estos vinculados con las comunidades nativas, ¿no? Por ejemplo, el afinamiento de las leyes con una mayor participación de profesionales forestales, ¿no? Generación de proyectos o emprendimientos, más investigación. Podría de repente ahondar un poco en dos puntos, ¿no? Que considero relevantes. De repente empezar por un sector forestal más participativo, ¿no? Por ejemplo, el tema de políticas públicas, ¿no? La elaboración de estas políticas públicas deberían ser, no se pueden dar de un día para el otro, ¿no? Si bien hay avances con la nueva ley forestal, con su reglamento, nuevos proyectos de ley de congresistas o nuevos iniciativas de parte de instituciones financieras, por ejemplo Agrobanco, ¿no? Que apoya ahora ha salido un apoyo para pequeños productores forestales. Considero que los forestales deberíamos intervenir cada día más en política, ¿no? Obviamente viendo la política desde el lado positivo, ¿no? No la política mellada que tanta juventud como nosotros se corre, ¿no? Entonces, bueno, eso principalmente, también centrar la investigación, ¿no? Como mencioné hace un momento, centrar la investigación en que culmine en procesos productivos viables, ¿no? Es decir, que una investigación culmine o sirva de base para volver más eficientes los procesos de empresas que estén naciendo o que ya existan, ¿no? Entonces, una conclusión válida para esto sería generar un vínculo más fuerte, ¿no? Con la academia y la empresa para que esto culmine, obviamente, en puestos laborales, ¿no? Entonces, pienso que esto es uno de los grandes aportes que puede dar el sector forestal con miras al Bicentenario. Entonces, sí, eso principalmente. Gracias nuevamente por la respuesta. A ver, aquí pasamos con otra pregunta, pero creo que se ha redactado mal. A ver. ¿En qué medida se incorporaban los proyectos forestales a las comunidades? Entiendo esta pregunta como cómo es que las comunidades han participado dentro del manejo forestal, dentro de los proyectos en general, no solamente de manejo forestal, sino de plantaciones, de
de repente de captura de carbono, servicios ecosistémicos en general. Entonces, por ejemplo, hablando del manejo forestal comunitario, de hecho, ha avanzado a pasos agigantados desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Por ejemplo, la normativa tiene buenas intenciones con respecto a la participación de las comunidades en el manejo de sus bosques, ¿no? Sin embargo, las aristas que se originaron a partir de estas han terminado por dejar de lado un poco las comunidades, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando en el proceso productivo del aprovechamiento de la madera, hablando de permisos forestales, por ejemplo, el privado viene a trabajar con las comunidades nativas, ¿no? Para aprovechar sus bosques. Producto de esto se genera un plan de manejo. Entonces, hasta ahí las comunidades vienen participando de este proceso. Sin embargo, se vuelven dependientes del sector privado, ¿no? O de las empresas que les han pedido esos permisos o que han solicitado el permiso para poder aprovechar sus bosques, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Estoy yendo primero viendo algunas debilidades, ¿no? Que podrían tener. Y, por ejemplo, no participan en toda la cadena productiva estas comunidades, ¿no? Una vez que ya se hace el plan de manejo, de repente ellos participan en la parte de aprovechamiento. Sin embargo, cuando ya toca hacer la parte un poco más de valor agregado, es cuando ya las comunidades dejan de participar. Cada vez hay menos participación en la cadena de proceso productivo. Entonces, ¿qué es donde se da donde se genera la mayor rentabilidad, ¿no? Y donde les podría ser de mayor utilidad el tener estos permisos, ¿no? Entonces, eso para mí es una debilidad que todavía tiene el tema de las comunidades con respecto al aprovechamiento de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, también deberíamos promover la participación de la mujer en los procesos de la cadena de valor, ¿no? De las mujeres indígenas. De hecho, está demostrado que una mayor participación de la mujer genera mayor gobernanza y por lo tanto mayor sostenibilidad de los recursos, ¿no? Entonces, esto pienso que debería ser se debería implementar, se debería apoyar, se debería incentivar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, las iniciativas por hacer que las comunidades nativas, hablando también nuevamente de la región selva, tengan cada vez mayor participación en las decisiones del manejo de los recursos forestales que les incumbe, ¿no? Por vivir en la zona, sigue siendo un reto, ¿no? Su participación en toda la cadena productiva, ¿no? Entonces, y ahora sí ya hablo de una manera más general, tanto a nivel de productos forestales maderables como no maderables, ¿no? Entonces, sí, pienso que existe una participación de las comunidades en diferentes proyectos, apoyados por ONG, por el Estado, ¿no? Incluso por el sector privado. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Tanto a nivel de capacitaciones para las comunidades, a nivel de asistencia técnica, a nivel de dote de equipos para sus trabajos, o, por ejemplo, recursos para ejecutar proyectos, promover nuevamente, como te mencioné, la participación de la mujer en las cadenas productivas, ¿no? Entonces, todas estas labores que aún faltan realizar se tienen que ir mejorando en las diferentes ejecuciones de los proyectos que vayan a venir, ¿no? Entonces, incluso también promover que ellos mismos generen empresas, ¿no? Que ellos mismos, por ejemplo, existen artesanas, existen diferentes actores dentro de una misma comunidad que va a hacer que ellos sean, participen cada vez más en el sistema económico de alguna forma, ¿no? Entonces, y por lo tanto ellos sean menos dependientes de ONGs, del Estado en general, de la empresa privada. Entonces, ¿no? hay que ir
dándoles capacitaciones para que puedan tener un mayor valor agregado en los productos que ellos obtienen, ¿no? Del bosque. Principalmente eso, ¿no? Es decir, hay participación, falta, por los puntos que que ya te venía describiendo. Es importante también que las comunidades tengan información con respecto a los diferentes proyectos que se dan en sus territorios. No es tan fácil como ya vengo a apoyarte y voy a simplemente a entrar con mis materiales, con mis profesionales y muchas veces las comunidades pues no se enteran bien, ni siquiera cuando termina el proyecto a qué van, ¿no? Entonces es importante hacer un proceso primero más que de concientización, de capacitación, ¿no? Sobre de qué tratan los proyectos que se van a desarrollar en sus territorios y cómo es que les va a beneficiar a ellos, ¿no? Entonces, hay bastante trabajo todavía por hacer, pienso yo, en la articulación del sector privado, ¿no? Con las comunidades, el sector público también con las comunidades, incluso las ONGs, ¿no? Entonces, pienso que sí, hay bastante participación de las comunidades en los proyectos, pero que hay bastantes brechas todavía por cerrar, ¿no? Entonces que deberíamos hacer hincapié, ¿no? Para poder tener un sector forestal cada vez más participativo. Gracias por la respuesta. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha venido desarrollando el sector forestal del país desde sus inicios hasta ahora, ¿no? A lo largo de estos 47 años en temas de manejo forestal? Uy, ahí sí me agarraste, ¿eh? A ver, desde que yo estoy en la universidad, o sea, vengo estudiando diferentes autores, diferentes libros, diferentes separatas, ¿no? Dentro de todo este tema del manejo forestal, ¿no? Si queremos hacer pues historia, nos vamos hasta no sé qué año, el año 60, 70 aproximadamente, ¿no? Que antes se manejaba de una manera bastante diferente el bosque, ¿no? Con el tema de las concesiones, el tema del aprovechamiento de la madera, de alguna forma un poco más fuerte. Me refiero a que había mayor cantidad de madera, ¿no? Cada vez la madera está más lejos, ¿no? Y hay, de hecho, ejemplos de empresas que pues, antes eran millonarias y ahora ya ni existen, ¿no? Entonces, hablando de empresas de aprovechamiento de madera, ¿no? De recurso maderable. Entonces, ahora el manejo forestal ha cambiado, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, el tema de las certificaciones, ¿no? Que es un valor agregado para estas empresas que hacen aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables en el bosque. Por ejemplo, el tema de restauración de bosques, ¿no? Que también es importante para combatir la deforestación, por lo tanto, darle un mejor manejo al bosque, a toda, en general, no solamente a la selva, ¿no? Sino entre costa y sierra también. Como te decía, el tema de las certificaciones es importante, y que de un tiempo a esta parte también se viene dando con bastante, bueno, pienso que hay también brechas por salvar acá, pero sí están avanzando, pienso yo, ¿no? Al menos existen, se sigue trabajando. Un buen caso es el tema el ejemplo de Maderacre, ¿no? Que trabaja en Illapari, ¿no? Y tiene una concesión bastante sostenible, pienso yo. No he tenido la oportunidad, pero he tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad de visitar el lugar, pero sí he tenido oportunidad de leer y de escuchar algunas conferencias del ingeniero Nelson Kroll, si mal no recuerdo. Entonces, pienso que son buenas iniciativas que deberían tratar de imitarse en las diferentes
empresas que trabajan, ¿no? En la selva sobre todo, que es mi campo de expertise hasta el momento. Entonces, hay, como les mencionaba en las otras preguntas, hay bastantes retos por subsanar, hay objetivos por cumplir de cara al Bicentenario, ¿no? Pero que deberían estar basados en tener buenos profesionales, por ejemplo, en que las políticas públicas sean las adecuadas, en que las leyes no solamente estén hechas o realizadas por profesionales que son un poco ajenos, ¿no?, al sector, sino que sea una mesa de trabajo multidisciplinaria que nos ayude a tener un mejor manejo, ¿no? Entonces la historia se va a contar sola nuevamente de acá a algunos años, en las que tendríamos que rendir cuentas de cómo manejamos nuestros bosques y de cómo hemos llegado nuevamente, y cómo hemos pasado el Bicentenario, cómo era antes y cómo era después, ¿no? Entonces, a manera de reflexión lo menciono también, ¿no? Gracias por la respuesta. Más bien esa pregunta no enfocar a su especialidad, ¿no? José me mencionó que va más ligado a las plantaciones forestales. Ajá. Entonces tal vez lo podría pues mencionar, ¿no? Cómo tal vez cómo se trabajaba hace 40 años en temas de plantaciones forestales con las experiencias de Porcón, por ejemplo, y cómo se está trabajando ahora, ¿no? Y cómo el tema de las investigaciones han ido mejorando, el manejo que se ha dado en las plantaciones forestales. Tal vez por esa parte podría enfocarse mejor. Sí, bueno, si hablamos de plantaciones forestales, por ejemplo, antes era impensable ver plantaciones forestales de la índole, o de, mejor dicho, proyectos forestales ejecutados por empresas privadas, ¿no? En cuestiones de manejo, perdón, de plantaciones forestales comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se daba el caso de que simplemente se plantaban sin objetivos específicos, ¿no? Cuando sabemos que la correcta planificación debería empezar por plantearse un objetivo como plantación forestal. Entonces, ahora, por suerte, ha cambiado, ¿no? El modelo de negocio es cada vez más conocido por los empresarios, no solamente forestales, sino de otros sectores, y que por suerte está cada vez siendo o sea, hay cada vez más participación, ¿no?, de los profesionales forestales y de los empresarios que apuestan por el sector forestal. Entonces, ¿y cómo es que, por ejemplo, pienso yo que, bueno, no pienso, de hecho es así, que nació esto? Pues obviamente con la modificación de las leyes, ¿no? En verdad, que participemos en la realización de normas, de ley, de proyectos de ley que estén enfocados en este sector es bastante importante. Entonces, con la nueva ley forestal cambió el modelo, ¿no?, de las plantaciones. Ya no se ven como parte del patrimonio, sino se ven como un cultivo, ¿no? Entonces, esto facilita el tema, por ejemplo, del Registro Nacional de Plantaciones, facilita que tengas tu mayor acceso o un mejor acceso a tu plantación cuando tú ya quieras cosechar. Por ejemplo, no es necesario que hagas un plan general, un plan de manejo forestal, ¿no? Es necesario simplemente que hagas el registro de tu plantación y que cuando ya la plantación esté en periodo de cosecha, hagas una actualización de este registro y puedas aprovecharlo de una manera más fácil, ¿no? Entonces, eso abre las puertas ahora al sector empresarial, ¿no? A los inversionistas de poder ejecutar proyectos de plantaciones forestales mucho más fácil, rentable, y que apoye no solamente al empresario, sino también a las personas que están en el sector donde se desarrollan estos proyectos, ¿no? Los proyectos forestales pues se dan la mayoría en la zona de selva, en la zona de costas, o sea, me refiero a que se dan fuera de Lima, ¿no?
Entonces, y es donde, y son zonas que muchas veces tienen altos índices de pobreza, por ejemplo, o de otras actividades que no necesariamente están relacionadas con la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que apoyar estas iniciativas, hay que mejorarlas, hay que tratar de sacar nuevos proyectos de ley que beneficien de alguna forma al sector de plantaciones, hablando de esto específicamente. Y, por ejemplo, del tema de financiamiento, ¿no? Que sean ejecutables y que además promuevan, ¿no? las plantaciones. Entonces, sí, ha habido bastante cambio. Yo, como te comenté, desde que salí de la universidad hasta este momento, pues ha habido bastantes cambios, ¿no? Entonces, es importante la facilitación de este tipo de iniciativas para poder ejecutar unos mejores proyectos, ¿no? Eso principalmente. Gracias por la respuesta. Bueno, esta pregunta que le voy a hacer ahora no está dentro de lo... Yo que he venido ya estudiando en la carrera desde que ingresé en 2017, he venido escuchando, como por así decirlo, mitos urbanos, ¿no? De forestales, tipo, pues las políticas no nos dejan desarrollar mejor el sector forestal, que siempre hay trabas, aparte de otras causas, ¿no? No sé qué opinión tienes con respecto a eso. ¿Crees que realmente existen trabas que no dejan desarrollar al sector forestal? ¿O es que simplemente, no sé, se debe a otra cosa? Trabas. Mira, en todos los sectores, pienso yo, y la verdad tengo un expertise todavía poco, ¿no? Tengo 5 años o un poco más de experiencia o de desarrollo, ¿cómo se dice?, de participación en el sector forestal como profesional. Entonces, o sea, he podido ver que, por supuesto, hay trabas, como en todo sector, pienso yo. Sin embargo, va por el lado de la rentabilidad que se genera por un proyecto o por un proyecto forestal en general, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, los inversionistas, ¿no?, hablando de esto, suelen participar en proyectos, pues, que son un poco más a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre un proyecto de un bar, ¿no? O un proyecto de ejecución de un cultivo que nace en 6 meses, no sé. Ese tipo de proyectos suelen ser más a corto o mediano plazo, entonces son más atractivos para un inversionista, cosa que no ocurre en el sector forestal. Hay que sacarnos un poco el mito de repente que está en nuestras cabezas o en las cabezas de otras personas, de que invertir a largo plazo es malo, ¿no? Entonces hay que saber vender, más, por decirlo de otra forma, hay que saber vender nuestro sector, hay que saber decir en qué punto les va a beneficiar, hay que saber comentarles cómo es que vamos a desarrollar un proyecto, y para esto es importante capacitarnos, porque tú como forestal puedes simplemente hablarle de tu tema, ¿no? Hablarle de tu tema, de lo que tú sabes, pero si no sabes vender, es decir, si no sabes expresar una idea en 1 o 2 minutos, ¿no? Va a ser bastante complicado que una persona o un inversionista, en este caso, pueda creerte o pueda decir, ya, sí, voy a participar de tu proyecto. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, pienso que el tema de las trabas no va por el lado bueno, sí, un parte de las políticas, pero no hay que llevarlo por ese lado, pienso yo, sino hay que llevarlo desde nuestro campo de acción por ahora, ¿no? Empezar a ejecutar proyectos, a planificar proyectos y a saber venderlos, sobre todo, que es donde empieza la cadena, ¿no? La cadena de participación de inversionistas, por ejemplo.
Entonces, y ahora si hablamos, por ejemplo, ¿no? de leyes, de normas, sí, pues hay pocas normas que apoyan al sector forestal todavía. Se ha hecho avances, pero todavía pienso yo que se deberían hacer, por ejemplo, eh, armar un plan de reforestación nuevamente, que no estoy seguro de que exista, me parece que no. Eh, Se va a empezar a implementar, sí, pero bueno, todavía estamos retrasados en ese tema. Entonces, promover mayor financiamiento, apoyo, ¿no? de parte del Estado para los inversionistas que apuestan por el sector forestal. Entonces, pienso que sí, o sea, hay trabas, pero que son superables, ¿no? Siempre en cuando los profesionales que estamos en el sector sepamos cómo sortearlas, ¿no? Sepamos cómo abordarlas y sobre todo plantear soluciones que sean viables, ¿no? Viables, no te hablo solamente económicamente, sino que sean sostenibles, ¿no? Y que sean socialmente aceptables también, ¿no? Porque después vamos a entrar de repente en los tantos conflictos sociales que se generan, por ejemplo, en el caso de la minería. Entonces tampoco es el hecho de avanzar por avanzar, ¿no? Entonces hay que saber plantearlos y para eso se supone que hemos estudiado, ¿no? Que los proyectos sean sostenibles en los tres niveles de los tres campos, ¿no? Económico, social y por supuesto ambiental, ¿no? Gracias por esa pregunta adicional. No, tranqui. Está bacán, está bastante interesante. Me hubiera gustado que participen más chicos para que pueda escuchar un poco, pero está bacán, están bacanas las preguntas. Sí, y justo como mencionas, considero que es un poco el talón de Aquiles el hecho de que, bueno, nosotros al trabajar con árboles, pues ya indica que va a haber un largo plazo de por medio, ¿no? Y creo que es por eso, como tú mencionas, que es un poco menos interesante para los inversionistas, ¿no? Porque creo que los inversionistas quieren pues, sus ganancias, porque creo que es el principal motivo por el cual invierten en algo, las principales ganancias en un corto tiempo, ¿no? Y eso, como lo mencionas, pues se puede obtener con productos de corto plazo, como productos agronómicos u otras inversiones, ¿no? En este caso, en inversiones con respecto a plantaciones forestales, como mencionas, hay que saber vender el producto, hay que saber vender el proyecto y tal vez saber bien cuál es el valor, ¿no? Tal vez no solo una plantación del valor económico y también como no solamente del valor económico, pero también puede dar otro valor, ¿no? Como mencionas, un valor social, un valor ambiental y bueno, también relacionado con los servicios ecosistémicos que eso puede aportar, ¿no? Tal vez solo se está viendo el valor económico, más bien se está obviando otros valores que puede tener, ¿no? Así es, tal cual lo has dicho. Entonces, eso de repente, pues, o sea, yo saliendo de la universidad, de repente no lo tenía claro, incluso hasta ahorita no lo tengo tan claro a veces, pero lo va aprendiendo uno, ¿no? Y entonces la idea es generar más espacios de participación también. Justamente por eso mencionaba el tema de la investigación, ¿no? La investigación es importante. Y, por ejemplo, ahora alegra bastante saber que existen tantos grupos de investigación dentro de la universidad. En el tiempo que yo estaba, había, si mal no recuerdo, unos 3 o 4. Ahora he visto de todos los campos, de todos los cursos que hemos llevado, he visto grupos de investigación. Entonces, eso demuestra que hay interés, que hay participación, que hay ganas de querer hacer bien las cosas y de que además quieren abordar una problemática que han venido escuchando y no se han quedado de brazos cruzados, ¿no? Eso es importante para personas que están en la universidad, que es cuando se deben aprovechar todos esos tiempos que se tienen para poder, cuando sales, saber manejar o abordar un problema, tomar decisiones, vender tu producto, que en este caso es un producto forestal, maderable, no maderable. Entonces, hay varias cositas por subsanar, ¿no? Pero que al fin y al cabo es un reto para nosotros, ¿no?
De repente no se hará de acá a 2, 3 años, pero cuando seamos forestales ya un poco veteranos, eh, podríamos decir, yo participé en la ejecución de tal proyecto que ha cambiado la posición, perdón, el nivel económico de tal zona, ¿no? Entonces, ese tipo de objetivos son los que personalmente yo me planteo. Y entonces es ahí cuando ya te das cuenta que no trabajas a un corto plazo, no solamente para ejecutar un proyecto, después te vas y te olvidas, ¿no? Sino que tus acciones como profesional van a traer cola, por decirlo de una manera coloquial, más adelante, ¿no? Quizá cuando tú ya no, ni siquiera se acuerden de ti en ese lugar, pero tú te vas a acordar que participaste en un determinado proyecto y pues se hizo de manera adecuada y ahora están dando frutos, ¿no? Eso principalmente ya hablando de un poco más de objetivos personales es lo que yo resalto cuando cada vez que participo o cada vez que tengo un trabajo. A ver, ahora sí, vamos con la última pregunta, que bueno, es un poco relacionado a lo que vamos conversando, ¿no? Uh-huh. Es, ¿qué mensaje portaría usted para los nuevos forestales? Wow, a ver, ¿qué mensaje daría para los nuevos forestales? Primero, primero no quieran aprender de todo. Traten de especializarse, traten de siempre llevar su carrera, su rumbo profesional, por un lado en el que ustedes vean que hay un déficit, ¿no? Un déficit no solamente de profesionales, sino de conocimiento. Siempre estén actualizándose, hablen de normas, hablen de leyes, porque muchos forestales adolecemos de eso, sino por no decir más del, pienso yo, un 70-80% adolecemos de conocimiento de leyes, que es bastante importante a cualquier nivel en el que tú te manejes. Entonces, hay que aprender de las normas, no solamente de la ley forestal, hay que aprender de la Constitución, hay que aprender de cómo se genera un proyecto, cómo se hace un proyecto de ley, cómo nosotros como ciudadanos podemos participar en la generación de estos proyectos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como para empezar. Luego, no solamente se restrinjan al tema forestal, ¿no? A veces hay que ampliar un poco más la visión y decir, bueno, ¿qué me falta? Ya me falta de repente poder participar en comunidades no sé, de debate, ¿no? Son cosas que a uno como profesional lo empiezan a nutrir, empieza a generar habilidades blandas que son importantísimas en el campo en el cual cualesquiera que nos desarrollemos, ¿no? Entonces, eso, desarrollar nuestras habilidades blandas también. ¿Qué más? No sé, participar de espacios de voluntariado de repente, ¿no? Los voluntariados ayudan bastante, no solamente a generar, como te mencioné, nuestras habilidades blandas, a mejorarlas, sino a tener conexiones con otras personas. Entonces, es cuando ahí se empiezan de repente a generar incluso las relaciones laborales, ¿no? Uno nunca sabe en dónde puede encontrar un contacto para una buena oportunidad laboral, pero no ir con ese objetivo, no voy a participar de esto porque de repente encuentro chamba acá, no, sino ir porque le gusta, ¿no? Ir porque lo quieres hacer, pero uno como persona, como profesional y como persona, hay que saber llevarse en la vida, ¿no? Entonces de repente generar este tipo de conexiones nos ayuda para poder seguir creciendo profesionalmente y como persona. Y bueno, eso principalmente, eso no se me ocurre algún otro consejo que dar por ahora, pero nada, esas cositas hay que de repente un poco trabajarlas un poco más. Entonces, sí, eso. Gracias, ingeniero. ¿Quieres conocer más de nosotros? Síguenos en nuestras redes, en Instagram como @cf_forestales, en Facebook @cfcfforestales y en LinkedIn Centro Federado de Ciencias Forestales UNAL. Además, no te olvides de dejar tu like y
y suscribirte a nuestro canal.